Ok, eso. Ok, ahora sí. Ok, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del riesgo del sistema desde un enfoque microeconómico y nosotros asociamos esos posibles riesgos del sistema, que son aquellos que no pueden ser manejados directamente por quien tiene el riesgo, ¿okay? Por lo tanto no pueden ser diversificados con facilidad. ¿Okay? Entonces, los asociamos en el caso micro al, al incremento de los precios, al incremento en el tipo, bueno, la variación del tipo de cambio y a las variaciones de la tasa de interés, ¿no? Bueno, ahora nos toca ver ese mismo riesgo de sistema, pero ya desde un enfoque macro, ¿ok? Que vamos a tratar de definir como si fuese el riesgo de país, porque efectivamente lo es, ¿no? Entonces, vamos a ver, normalmente, ¿ok? Ahora, a ver si, ok, normalmente es el riesgo que debería envolver a todos aquellos elementos del sistema y que afectan las inversiones en un determinado país, ¿ok? Y bueno, y en el caso de las calificadoras de riesgo, las calificadoras lo miden, ¿ok? Como el riesgo de impago de la deuda externa de un país, ¿no? De hecho, cuando la calificadora coloca AA, AAA, W, ok, ahora vamos a tratar de seguir, ok, porque se me cayó el internet y bueno, vamos a ver. Espero que no haya mucho problema hoy con el internet, ok. Ok, fíjense, sin embargo, cuando nosotros lo vemos desde el enfoque de la calificadora, debemos suponer que entonces el país debe tener una deuda para que sea calificado, ¿no? Y eso no es necesariamente cierto porque de hecho el país debería tener un riesgo, ¿ok? Y ese riesgo debería ser medible y generalmente no es medible de una manera tan sencilla como puede ser establecer si el país está en disponibilidad o no de pagar su deuda externa, ¿no? Entonces tampoco es lo que las calificadoras dicen, ¿ok? O sea que debe haber alguna manera un poco más práctica de medir ese riesgo, ¿okay? Un poco más adecuada de medir el riesgo. ¿Okay? Y bueno, y hay gente que también utiliza una medida que vamos a ver que no es la más adecuada tampoco, que es que toman el rendimiento del bono del país y lo comparan al rendimiento de otro, del mismo, de un bono parecido de otro país. ¿Ok? Y bueno, en el caso de los países de América, las comparaciones se hacen con Estados Unidos, ¿ok? Dado que se supone que los Estados Unidos son una economía desarrollada que tiene bajo riesgo, ¿ok? Y bueno, compararíamos los países de toda la América, de Canadá, de México, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de Chile, con el riesgo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? O sea, con la tasa de rendimiento de los Estados Unidos. Ojo que eso debe hacerse siempre con el bono de más largo plazo, nunca con los bonos de corto plazo. Pues no tiene sentido hacerlo con los bonos de corto plazo porque el, eh, generalmente los bonos de corto plazo son un pésimo indicador del nivel de riesgo de país si es que lo queremos usar como tal, ¿no? Ok, en el caso de los países europeos, la comparación se hace con Alemania, ¿ok? Dado que Alemania es la economía más estable y más desarrollada del mundo europeo, ¿ok? Y en el caso del Asia, la comparación se hace con el Japón, ¿ok? Y bueno, uno podría llegarse a preguntar, ¿y por qué no con la China, no? Resulta que la China es un país que no está desarrollado, es un país en vía de desarrollo, aunque su Producto Interno Bruto es monstruosamente grande, ¿ok? Eso no, ¿cómo se llama? No es, ¿cómo se llama? No significa que esa sea una economía desarrollada, ¿ok? Antes bien todo lo contrario, ¿no? O sea, es una economía que tiene bastantes defectos y que, por supuesto, el Japón, aunque
el Producto Interno Bruto del Japón es grande, ¿ok? No tan grande como el chino, pero es un país que tiene muchísimo más nivel de desarrollo que la China, ¿no? ¿Ok? Por eso que las comparaciones se hacen con esos países, ¿no? Este, eh, eh, ok, entonces, bueno, ¿cómo hacen eso, no? Supongamos que nosotros tratamos de hacer esto para Venezuela, ¿ok? Y supongamos que Venezuela tiene un bono del gobierno del más largo plazo, ¿ok? Que rinde 18%, ¿ok? Y supongamos también, ¿ok? Esto no es cierto hoy, ¿no? O sea, la deuda externa está en default, la deuda venezolana, por lo cual el bono venezolano rinde muchísimo más del 18%, ¿ok? Y el bono americano de largo plazo rinde mucho menos que el 5, ¿no? O sea que estos son dos valores ficticios, ¿no? Entonces, bueno, el, supongamos que hacemos esto en un determinado momento y bueno, el bono de la deuda externa venezolana rinde 18, mientras que el bono de la deuda externa norteamericano rinde 5, ¿no? Entonces, bueno, lo que normalmente hacen quienes hacen este tipo de práctica es restar 18 menos 5 y dicen que el riesgo de país es 13. ¿Ok? Y bueno, vamos a verlo con un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? Supongamos que eso es el caso inicial, ¿okay? Que está ahí en el punto 1, ¿okay? 18 para Venezuela, 5 para los Estados Unidos y decimos que el riesgo país Venezuela es 13%, ¿okay? Hay algunas personas que no les gusta utilizar esto en términos porcentuales, ¿okay? Y lo utilizan en puntos, ¿no? ¿Okay? En basis points, ¿ok? Y la equivalencia es que 1% equivale a 100 basis points, ¿ok? Por lo cual 13% equivaldría a 1.300 puntos, ¿no? Entonces a veces cuando uno oye a un analista o un economista que está diciendo que el riesgo de país Venezuela son 2.000 puntos, ¿ok? Y a uno le parece eso monstruosamente grande, 2.000 puntos representa 20%, pues, ¿ok? Igual que 1.300 representa 13%, pues ese es el único truco que están haciendo aquí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, vamos a suponer que en el instante 2, ¿ok? Ah, en el instante 2, el bono de Venezuela disminuye en rendimiento 1%, se pasa a rendir 17, mientras el bono norteamericano rinde 5, ¿no? Y esa es una situación que puede ocurrir, ¿ok? Puede ocurrir que un bono varíe en algún sentido y los otros permanecen constantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que por casualidad el bono de la deuda externa venezolana baja el rendimiento a 17, el bono norteamericano se mantiene en 5 y entonces eso nos hace apreciar que el riesgo de país parece que disminuyó y ahora es 12%, ¿no? El señor que mide de esta manera dirá 1.200 puntos, ¿ok? Y todo el mundo identifica que eso es menos riesgo, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que en un tercer instante, ¿okay? El que permanece constante es el bono venezolano, ¿okay? Y el bono norteamericano baja de rendimiento 1%. ¿Okay? Entonces volvemos a hacer la cuenta y eso nos da 13. ¿Okay? Para el señor que mide en basis points, esos son 1.300 basis points. ¿Okay? Y bueno, y ellos dirán que este riesgo es exactamente igual que el de la situación 1, ¿no? ¿Okay? Y bueno, vamos a irnos a un cuarto caso. ¿Okay? En ese cuarto caso, el bono venezolano vuelve a bajar 1%, mientras que el norteamericano permanece estable. ¿Okay? Y volvemos a sacar la cuenta y nos da 12%. Y el que mide esto en puntos dice 1.200 puntos, ¿no? Entonces uno este, eh, podría llegar a decir de manera muy taxativa que el bono, o sea, que el país tiene el mismo riesgo que en la situación 2, ¿no? ¿Okay? Que bajó el riesgo y ahora tiene el mismo riesgo de la situación 2. Bueno, eso no es cierto. ¿Ok? Acuérdense que la semana pasada nosotros estuvimos comentando que las tasas no se suman ni se restan, ¿ok? Eso suele ser un error grave que cometemos a veces cuando manejamos tasas, ¿ok? Y la verdadera comparación, ¿ok? Se hace
dividiendo las tasas, ¿no? Se hace dividiendo, por ejemplo, el 0,18 de el bono de Venezuela y las tasas siempre se miden en términos de tanto por uno, ¿no? O sea, no se pone 18, sino se pone 0,18, ¿ok? Y se divide entre 0,05, que es 5%, y se resta 1, y eso me dice a mí que la prima de riesgo es 260%. O sea que en esta situación yo no tengo un riesgo país de 13%, sino que tengo una prima de riesgo por la cual Venezuela rinde 260% más que el bono norteamericano. ¿Ok? Eso es lo que debo decir. ¿Ok? Luego, en la situación 2, las tasas han cambiado. Vuelvo a dividir, ahora divido 0,17 entre 0,05 menos 1 y eso me da 240. ¿Ok? Por lo cual, efectivamente, sí es una situación de menos riesgo que en el punto 1. ¿Ok? Pero bueno, vamos al caso 3. En el caso 3, el bono venezolano rinde 17, el bono norteamericano bajó de rendimiento a 4 y yo vuelvo a calcular 0,17 entre 0,04, le resto 1 y eso me da 325%. O sea, quiere decir que ahora el bono venezolano rinde 325% más que el bono norteamericano y esa situación me habla de un riesgo que es superior al punto 2, pero también superior al punto 1. ¿Ok? Por lo cual no estoy regresando a una situación de riesgo parecida a la del punto 1, ¿ok? Que es el error que comete quien resta, ¿ok? Y cuando voy al punto 4, ¿ok? Entonces el bono venezolano vuelve a disminuir 1%, el bono norteamericano permanece estable y yo divido 0,16 entre 0,04, el resto 1 y eso me da 300%, por lo cual el bono venezolano rinde 300% más que el bono norteamericano. ¿Ok? Y bueno, esta situación sí es de menos riesgo que el punto 3, pero es de más riesgo que el punto 2 y que el punto 1, ¿no? Por lo cual yo no estoy regresando a la situación de riesgo del punto 2. ¿Ok? Entonces eso quiero que les quede claro, ¿no? Y bueno, y si nosotros quisiéramos medir esto en basis points, que no lo estoy haciendo, ¿ok? Esto correspondería a 26.000 puntos básicos, estos 24.000 puntos básicos, estos 32.500 puntos básicos y estos 30.000 puntos básicos, lo cual sería muchísimo más escandaloso que 1.300, 1.200, 1.300 y 1.200, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ratificar que esa es la forma de cálculo, ¿no? Fíjense, supónganse ustedes que yo tengo una oficina de asesoría, ¿ok? Y hay otro economista o otro analista que tiene también su oficina de asesoría. Y hay un señor que es norteamericano, que tiene un negocio en los Estados Unidos que le rinde a él 10% eh, anual y él extrañamente quiere venir a invertir en Venezuela, ¿no? Y le dice al señor que hace los cálculos de esta manera, ¿cuánto debería yo exigirle de rendimiento a mi inversión en Venezuela, ¿no? Y como él es un creyente de que las tasas se restan y se suman, ¿ok? Entonces él le dirá, bueno, mira, la situación de riesgo está entre 13 y 12%, ¿no? Entonces tú deberías sumarle entre 13 y 12% tu 10%, ¿no? Y deberías ganar, bueno, vamos a ponerle 23%, ¿no? ¿Ok? Porque el tipo todavía es pesimista y dice 23%. ¿Ok? Entonces, bueno, él sale de esa oficina, entra a la oficina mía, me pregunta y yo le digo a él, mira, vamos a suponer que estamos aquí, ¿ok? Resulta que el bono en tu país rinde 17, ¿ok? Perdón, en mi país rinde 17, el bono similar en tu país rinde 4, ¿no? Por lo cual tu negocio, ¿ok? Eh, este, eh, gana 2 veces y media lo que rinde el bono norteamericano, ¿no? Entonces tú deberías, 2 veces y cuarto, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, tú deberías exigir 2 veces y cuarto lo que rinde el bono venezolano, ¿no? Entonces yo multiplico, ¿ok? El, el, el 17, ¿ok? Por el 1 más 3,25, ¿ok? Y eso me dice que él debería exigirle a su empresa en Venezuela 42,5% de rendimiento, ¿no? Que es muy diferente a 23%, ¿no? ¿Okay? Por lo cual la medida es esta, ¿ok? Y no esta, ¿ok?
Y ojo que muchos análisis del riesgo de país se hacen con esta medida, que es una disparatada locura. ¿Okay? El riesgo de país se pudiera uno acercar con esta prima de riesgo, no es el riesgo de país efectivo. ¿Okay? ¿Okay? Esto es lo que me habla a mí es de la relación entre los dos bonos, ¿okay? No del verdadero riesgo de país. ¿Okay? Igual que tampoco la calificación de riesgo, ¿no? Ahora, vámonos contra las calificadoras de riesgo. ¿Okay? Hay varias calificadoras de riesgo. Estas son 4 de una muestra muchísimo más grande de calificadoras de riesgo, ¿no? La primera es Standard Poor's. ¿Okay? Y Standard Poor's nace en 1860 cuando se está desarrollando el, el, eh, cuando se está desarrollando el mercado de capitales norteamericano, ¿no? ¿Okay? Vamos a hacer una cosa. Rodrigo está pidiendo la palabra. ¿De qué quiere saber Rodrigo? Y luego seguimos, pues. Disculpe, profe, quería ver si puede volver a explicar la última parte. Ok, esto. Ajá, Ok. sí lo puede Bueno, fíjate, explicar de nuevo, por favor. vamos a hacerlo un poquito más detallado, pues. Ok, Ok, suponte tú que el gringo viene en este momento, ¿no? Entonces, yo le digo a él, ok, que el rendimiento que él le debería exigir a su inversión es el 10% que gana en los Estados Unidos más una prima de 2,6. Ok. Entonces, yo al 10 le multiplico 1 más 2,6, ¿ok? Y entonces digo 36%. Y de hecho, fíjate que 5 es la mitad de 10, ¿no? O sea que él gana el doble de 5, ¿no? El doble de 18 es 36, ¿ok? Y eso es lo que me está dando el 10 multiplicado por 1 más 2,6, 36%. ¿Ok? Eso es lo que él debería exigirle, ¿no? Si estamos en esta situación, todavía el negocio le rinde el doble de lo que rinde en los Estados Unidos y el doble de 17 es 34, ¿no? Y si yo a 10 le multiplico 1 más 2,4 me da 34. ¿Okay? O sea, esto es perfectamente coherente, ¿no? Vámonos a este caso, ¿no? Que fue el que yo les expliqué, ¿no? Fíjense, el negocio en Estados Unidos rinde 10 y eso es 2 veces y media lo que rinde el negocio